Hablando de economía, en la pantalla de Canaley tenemos en comunicación a Eugenio Mari, que es economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar hablando con ustedes. Lo mismo, Eugenio, gracias por sumarte para darnos detalles acerca de la reunión entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el marco del G20 en Brasil. ¿Cuál es el resultado de esta reunión? A partir de los dichos de Caputo, tenemos que creerle todo lo que contó respecto de, por supuesto, las medidas implementadas por el gobierno nacional. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es que Argentina viene de larga data de su relación con el fondo, ¿sí? Y por el programa y la deuda que tenemos con este organismo, esta relación va a seguir, ¿sí? Con lo cual es positivo que haya buena sintonía entre los funcionarios del gobierno y los funcionarios del fondo, ¿sí? Tengamos en cuenta que este año tenemos que pagarle al fondo 7.500 millones de dólares, 7.500 millones de dólares, en los cuales hay una parte importante que se cubre con desembolsos del propio fondo, pero otros que no, y a partir del año que viene ya los desembolsos del fondo terminan y Argentina tiene que hacerse cargo, con lo cual es, insisto, muy importante que haya buena sintonía, es muy importante que el programa del gobierno argentino coincida con lo que eran los objetivos del fondo en términos de ajuste fiscal, reducción del financiamiento monetario del Banco Central. Y obviamente sobre esto, más allá de lo que puedan decir los funcionarios, lo que tenemos que esperar es si se traduce en cosas concretas. Bien. Cosas concretas sería un nuevo programa con el fondo. Bien, en vistas a ese nuevo programa, en caso de que así deba ser, ¿qué balance podemos hacer de esta reunión que tuvo Caputo con Georgieva? Y como te decía, ¿no? A partir de las declaraciones del ministro de Economía. Insisto, reunión positiva, pero sobre esto, más que las declaraciones, lo que es realmente relevante es si aparece un nuevo programa con el fondo. A ver, nosotros estamos llenos de buenas declaraciones de los funcionarios, lo vimos con lo que fue la administración Massa, siempre eran excelentes reuniones, siempre había buenos augurios y después las metas no se cumplían, con lo cual yo soy muy partidario de todas estas cuestiones de declaraciones, tomarlas con un manto de prudencia, ¿sí? Y esperar luego si hay avances concretos, ¿sí? Si estos avances concretos aparecen, probablemente sea bueno para Argentina, pues se va a habilitar financiamiento, se va a aliviar el programa financiero, y de lo contrario va a haber que avanzar en un mayor ajuste para hacer frente a los vencimientos de deuda que tenemos. Y en lo concreto, entonces, Argentina está cumpliendo con las metas que pretende el Fondo Monetario que fueron pautadas, y al mismo tiempo, el fondo, ¿con qué ojos ve algunas medidas del gobierno de Javier Milei, pensando incluso en una hipotética dolarización? Bueno, respecto a las medidas del gobierno, ¿cómo las ve el fondo? Yo diría que bien, pero por una cuestión de que son las metas que el propio fondo había puesto en el programa del año pasado y que no se habían cumplido. Insisto, eliminar el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del Banco Central y empezar a acumular reservas. Esas tres cosas del programa, el gobierno por ahora las está cumpliendo. Insisto, vamos menos de 3 meses de gobierno, con lo cual es muy incipiente todo, pero por ahora se vienen cumpliendo. Eso debe ser atractivo para el fondo en términos de la sostenibilidad de Argentina en el futuro. Y luego habrá, insisto, que ver qué es lo que pasa en términos de anuncios concretos. Sí. Por ahora venimos, pero falta. Dentro de esa lectura, sí. Eugenio, y la mirada del fondo y lo que venimos mencionando sobre las metas, ¿qué pasa con el marco social? ¿Al fondo le interesa lo que pueda pasar socialmente desde la crisis política y económica de la sociedad, o simplemente le interesa lo que en la macro pueda haber? Bueno, ustedes sabrán que uno de los objetivos con el Fondo Monetario tiene que ver con un piso para el gasto en asistencia social. En ese sentido, el Fondo Monetario a lo largo de los años fue cada vez más consciente de no solamente la importancia del equilibrio macro, sino también de la sostenibilidad política de los programas con los que entraba con los países, y de ahí es que empezaron a aparecer estos ayornamientos de los acuerdos con los países. En este caso, en el caso argentino particular,
Estamos hablando que hay un piso de gasto social, ese piso por ahora se está cumpliendo, y tiene que ver con generar ciertas redes de contención frente a un ajuste fiscal que es necesario, pero que obviamente hace que la Argentina tenga que ajustarse el cinturón, estemos atravesando un momento de caída en el poder adquisitivo, ajustes de precios que venían atrasados. Que la sociedad deba ajustarse el cinturón más que la Argentina. Bueno, obviamente, cuando digo la Argentina estamos hablando del país en su conjunto, que incluye... Sí, pero es que no todos se ajustan el cinturón. Por eso te preguntaba cómo lo ve el FMI. Bueno, a ver, no sé a quién te referís con no todos. No, pensando en diferentes acuerdos de regulaciones que favorecen a otros sectores que no son justamente el trabajador ni la sociedad. Bueno, a ver, lo que tenemos que entender aquí es que entiendo que te referís a las desregulaciones que permitieron que los precios que venían atrasados vuelvan a ajustarse y recuperen el terreno perdido, en particular, por ejemplo, prepagas o combustible, ¿sí? Esas son cuestiones, entre otras, que son cuestiones necesarias para normalizar la oferta de productos en Argentina. ¿Sí? A ver, recordemos que el año pasado nosotros teníamos prepagas que subían menos que la inflación, pero que después suspendían los turnos para operaciones programadas. Entonces, eso no es un país que funciona. En este momento estamos en la transición entre esa situación, donde teníamos precios regulados y cada vez más escasez, y la normalización de precios y normalización de la oferta, pero que es un proceso que no ocurre de un momento al otro, sino que va ocurriendo paulatinamente. Y ahí, obviamente, en esta transición es muy importante, yo diría fundamental, que el gobierno mantenga redes de contención social para atender a los más vulnerables, que justamente son los que se les hace más difícil pasar esta transición, ¿sí? Donde de repente están los precios ajustándose, sí, y los salarios todavía no terminan de recuperarse. Ahí me quería meter, por eso te hablaba de quién se ajustaba el cinturón y quién no, porque con las desregulaciones hubo sectores que pudieron saltar con los precios, y no sé si de manera justa o no, eso es otro análisis, ahora lo tendremos tal vez si nos da el tiempo, pero justamente en la última parte de tu concepto hablabas de esta transición donde los salarios no se han ajustado acordes a la suba del resto de los precios. Entonces, por eso te hablaba del ajuste de cinturón solamente para la sociedad y no para todos los sectores. Y en ese marco quería entender cuál era la mirada del Fondo Monetario Internacional y de diferentes organismos ante la posible crisis social, habiendo visto justamente ya paros, reclamos en las calles, incluso hasta enfrentamientos con fuerzas de seguridad, y lo que pueda llegar a pasar si no se cumplen con algunas cuestiones ya adelantadas por sindicalistas y diferentes empresarios. Bueno, a ver, respecto a este estallido social que estarías mencionando, yo te diría que no es la visión del fondo de que Argentina vaya hacia ese destino, ni la visión de muchos de nosotros de que ese sea el destino argentino. Esperemos que Obviamente, estamos atravesando una situación difícil, ¿sí? Igual de difícil que la herencia que quedó del año pasado, que era una herencia de un déficit fiscal insostenible, un gasto público insostenible, deuda, programa con el fondo, en fin, todos conocemos esa situación. Sí. Venía, si teníamos esta misma entrevista el año pasado, en noviembre, hubiésemos estado hablando de riesgos de hiperinflación, que hoy se han moderado, y con lo cual pasar de una situación como era esa a finales del año pasado a un país que funciona no es algo que ocurre de un día para el otro y que obviamente implica pagar los costos de la normalización, ¿sí? Nosotros por 4 años tuvimos precios regulados, precios atrasados, regulaciones sobre las inversiones, regulaciones sobre cómo puede ahorrar la gente. Bueno, todas esas cuestiones ponen una cantidad de distorsiones debajo de la alfombra que cuando uno busca normalizarlas, tiene que pagar esos costos. Lamentablemente Argentina está en ese momento, en el momento de la transición. Sí, está claro. El problema es ese que te marcaba, que el que se ajusta a eso es siempre el mismo actor y eso lo que vos decís es fundamental, porque tiene que ver con la legitimidad de este proceso de transición. Este proceso de transición debería ser lo más legítimo posible desde el punto de vista social, y eso implica que
los costos se distribuyan lo más equitativamente. No puede haber actores privilegiados en este proceso de transición. Eso tiene que quedar claro. Y si los hay, justamente hay que sacar esos privilegios. Eso me parece que es a donde estás apuntando. Yo no soy un funcionario del gobierno, con lo cual no puedo operar directamente sobre eso, pero sí te digo que es hacia donde hay que ir, justamente para que la sociedad entienda que este proceso de transición es compartido por la sociedad en su conjunto. A ver, si vos me decís, yo me ajusto, pero mi vecino no, y mi vecino sigue como si nada pasara, bueno, yo lo veo y digo, bueno, no es por acá. Entonces, esas situaciones hay que evitarlas lo más posible. Hay medidas que han ido en ese sentido, probablemente quede trabajo por hacer, pero de vuelta, todo metido embebido en una situación, una transición realmente, digamos, de las más difíciles que ha tenido Argentina. Sí, está claro que algunas cuestiones o muchas había que ajustar pensando en cierta estabilidad, pero el problema es a qué costo, ¿no? Pensando en esto que venimos mencionando y describiendo, con subas o quitas de subsidio en algunos casos, subas en el transporte público, subas en los combustibles, en las prepagas, en los alimentos, por supuesto, ni hablar, en todos los alimentos. Y al mismo tiempo una no derivación de dinero, por ejemplo, para el incentivo docente y otras cuestiones que llevan a cumplir ese objetivo que tiene el gobierno, pero que terminan damnificando a una parte de la sociedad que no ve una retribución salarial acorde a esos ajustes que está viendo en los precios. Y en ese equilibrio, el gobierno está dispuesto evidentemente a pagar ese costo que puede llegar a derivar en un, no sé si estallido social, pero sí en una serie de reclamos constantes, en una caída sustancial de consumo que ya la hemos visto en enero también. En ese sentido, ¿cuál es esa mirada que tenés, pero desde lo técnico? No como opinión. Claramente la conflictividad social va a ir en aumento hasta que la actividad económica toque su piso. El piso nosotros estimamos que va a alcanzarse alrededor del mes de abril, y que luego, a partir de el ingreso de, digamos, los dólares de la cosecha, Argentina va a tener un poquito más de aire para financiar demanda interna y es probable que empecemos a ver recuperación de los salarios incipientemente, ¿sí? Y con heterogeneidades. Sí. Todos los sectores no van a acompañar a la misma velocidad al mismo tiempo. Y prensa seguro que no. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver, digamos, que la situación se empieza a aliviar. Insisto, y mantenemos también el programa monetario, que es un programa sumamente contractivo. También para el mes de abril-mayo vamos a empezar a ver probablemente una inflación de un dígito mensual, por debajo del 10%, con lo cual eso también va a ayudar a aliviar. Va a entrar también lo que es el ajuste de la movilidad previsional para los jubilados, que eso también, si la inflación se consolida a la baja, va a implicar una mejora en términos reales de las jubilaciones. Y eso nos va a ayudar a entrar hacia mediados de año con una economía digamos, pegando la vuelta de la U. Ahora, todo eso va a ser más rápido y va a ser más vigoroso cuanto más rápido se avancen las reformas y cuantas más reformas se hagan. Por ejemplo, vos tocaste un tema al principio de lo que vos decías, el Fondo de Incentivo Docente. Bueno, el Fondo de Incentivo Docente nos lleva a hablar directamente de la situación de las provincias. Nosotros hoy tenemos un gobierno nacional que está yendo a todo lo que puede con ajustar las cuentas para lograr el equilibrio fiscal. Bueno, pero vemos que más de una provincia no necesariamente está avanzando en el mismo sentido. Un dato para entender de qué estamos hablando. En la nación hay 600.000 empleados. En las provincias tenemos 3.300.000. Entonces, evidentemente, un proceso de ajuste que involucra a la nación, pero no a las provincias, bueno, es mucho más difícil y mucho menos legítimo. Entonces, realmente tenemos que empezar a hablar de todos los niveles de gobierno para justamente hacer que este proceso sea transversal y que sea la recuperación cada vez más rápida. Bien. Eugenio, vamos a profundizar en este último tema que trajiste a colación en el próximo encuentro que tengamos. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.